Padre Celestial, te pedimos en estos momentos que nos acompañes por medio de tu Santo Espíritu. Amén. Ilumina nuestras mentes, abre nuestros corazones y capacítanos para compartir la verdad presente para este tiempo. Gracias te damos por responder nuestra oración, pues te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Los adventistas del séptimo día no somos los únicos cristianos que observamos el sábado. Hay judíos ortodoxos que guardan el sábado. Hay judíos mesiánicos. Hay bautistas del séptimo día. Y conozco varios grupos pentecostales y carismáticos que también observan el sábado. Pero nuestro concepto del sábado, como adventistas del séptimo día, es completamente distinto que el concepto que tiene cualquier otra iglesia. La hermana White escribió una vez en cuanto a un evangelista adventista que estaba predicando en Wisconsin sobre el sábado, pero sin presentar el carácter distintivo del sábado como lo entendemos nosotros los adventistas. Quiero leer esa cita que se encuentra en Testimonios para la Iglesia, Testimonies for the Church, tomo 1, página 337. Recuerde que está hablando de este evangelista que predica el sábado como lo predicaría cualquier otra iglesia, que hay que guardarlo porque es uno de los 10 mandamientos. Dice lo siguiente: en lo que al sábado se refiere, él, es decir, el evangelista, sostiene la misma creencia que los bautistas del séptimo día. Yo he visto los argumentos que usan los bautistas del séptimo día. Son los mismos argumentos que usamos nosotros, que Cristo entró a la sinagoga el sábado, las mujeres descansaron el sábado conforme al mandamiento. En el libro de Hechos, Pedro y Pablo entraban a la sinagoga el sábado. Todos los mismos argumentos que usan todas las iglesias que guardan el sábado. Pero ahora escuchen. Dice, el sábado pierde su poder cuando lo separamos de los mensajes. Es decir, cuando lo separamos de los mensajes de los 3 ángeles. Pero cuando lo vinculamos con el mensaje del tercer ángel, un poder lo acompaña que trae convicción a los incrédulos e infieles y los impulsa a salir con fortaleza para mantenerse firmes y para vivir, crecer y florecer en el Señor. Lo que hace que nuestro concepto del sábado sea especial y único es que lo conectamos con el mensaje del tercer ángel, el asunto de la marca de la bestia y el sello de Dios. Ahora, Elena White también escribió que el sábado será el punto que separará a los fieles de los infieles en el gran conflicto final. Y explicó que cuando el sábado se proclamara más plenamente, las iglesias nominales, las otras iglesias cristianas, se levantarían en contra del remanente de Dios, pero que al mismo tiempo muchas personas en esas iglesias saldrían para unirse al remanente. Quiero leerles una cita del Espíritu de Profecía que se encuentra en Primeros Escritos, páginas 33 y 34. Aquí Elena White comenta sobre la importancia del sábado en el tiempo del fin. Vi que el santo sábado es y será el muro separador entre el verdadero Israel de Dios y los incrédulos, así como la institución más adecuada para unir los corazones de los queridos y esperanzados santos de Dios. Vi que Dios tenía hijos que no reconocen ni guardan el sábado. No han rechazado la luz referente a él. Y al empezar el tiempo de angustia, este no es el gran tiempo de angustia después de cerrarse la puerta de la gracia, es lo que se llama el tiempo de angustia previo
antecito de cerrarse la puerta para todo el mundo, dice, y al empezar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo, cuando salimos a proclamar, ¿qué cosa? Más plenamente el sábado. Es decir, conectándolo con el santuario y el mensaje del tercer ángel. Sigue escribiendo, esto enfureció a las iglesias nominales, pues no podían refutar la verdad sabática. Y entonces los escogidos de Dios, comprendiendo claramente que poseíamos la verdad, salieron y sufrieron la persecución con nosotros. Vi guerra, hambre, pestilencia y grandísima confusión en la tierra. Los impíos pensaron que nosotros habíamos acarreado el castigo sobre ellos y se reunieron en consejo para raernos de la tierra, creyendo que así cesarían los males. Qué tremenda cita esa, ¿verdad? Ahora, ¿en qué sentido es peculiar el concepto adventista del sábado? En otras palabras, ¿cómo se distingue nuestro concepto del sábado del concepto que tienen todas las demás iglesias que observan el sábado? Para los adventistas del séptimo día, el día sábado no es meramente uno de los 10 mandamientos. Creemos que el sábado es el sello de Dios, que se encuentra en el mismo corazón de los 10 mandamientos. Creemos que este mandamiento será el punto de contención en la gran prueba final que dividirá al mundo en 2 grupos. Por un lado estarán los que observan el domingo y recibirán la marca de la bestia. Por el otro lado estarán los que guardan el sábado y reciben el sello de Dios. Y según las profecías, los que tienen la marca de la bestia se levantarán para perseguir a los que tienen el sello de Dios. Esto ahora parece una imposibilidad, pero el corazón del hombre puede ser muy cruel cuando no es gobernado por el Espíritu de Dios. Los adventistas creemos que el sábado no es meramente un día para asistir a la iglesia. Como muchas iglesias sabáticas, ellos creen que guardar el sábado es ir a la iglesia y entonces irse a jugar deportes por la tarde o a ver un partido de fútbol. Los adventistas creemos que el sábado no es meramente un día para asistir a la iglesia, sino un día completo en que hay que suspender todas las actividades seculares de todos los días, desde la puesta del sol el viernes hasta la puesta del sol el sábado. 24 horas completas suspendiendo todo lo nuestro. Creemos también que Jesús entró en el lugar santísimo en 1844 y que todos los que entran al lugar santísimo por la fe guardarán el sábado, pues el sábado está en la ley y la ley está en el lugar santísimo. La importancia del sábado se acentúa en el lugar santísimo por la presencia del pote de maná dentro del arca. Es decir, que Dios le da realce al sábado en el lugar santísimo, porque en el arca del pacto están los 10 mandamientos y en el centro de los 10 mandamientos está el sábado. Pero además de estar el sábado en los 10 mandamientos, Dios quiso enseñar la santidad del sábado también poniendo en el arca un pote de maná. Y ustedes recuerdan en Éxodo 16 que la razón, una de las 2 razones por las cuales Dios dio maná a Israel fue para enseñarles la necesidad de observar el sábado. Es decir, en el lugar santísimo doblemente se enfatiza el sábado, en los 10 mandamientos y por el pote de maná. Y tal vez eso explique por qué la hermana White dice que cuando Dios le dio una visión del lugar santísimo, cuando ella entró al lugar santísimo en visión, dice que vio alrededor del sábado un halo del mandamiento del sábado en la ley, un halo, es decir, se le da realce al sábado. Y eso es cierto porque está en los 10 mandamientos y también el pote de maná.
Ahora, en nuestro estudio de esta tarde, lo que queremos hacer es estudiar el asunto del sello de Dios y la marca de la bestia, la crisis final, desde tres perspectivas. En primer lugar, vamos a ver que el conflicto final tiene que ver con la ley de Dios. En segundo lugar, vamos a ver que el conflicto final tiene que ver con los primeros 4 mandamientos de la ley de Dios. Y luego, un poquito más restringido, vamos a ver que el conflicto final tiene que ver con el 4º mandamiento de la ley de Dios. Así que vamos de lo amplio a lo más específico. El conflicto final tiene que ver con la ley, tiene que ver con la primera tabla de la ley, tiene que ver con el mandamiento del sábado en el centro de la ley. Así que vamos a ver en primer lugar el concepto más amplio del conflicto final, que va a ser sobre el asunto de la ley de Dios. Vamos a Apocalipsis 12 y el versículo 17. Vamos a leer una serie de versículos que yo creo que ustedes conocen muy bien, los hemos leído muchas veces, pero vamos a leerlos de nuevo porque demuestran cuál es la controversia final. Apocalipsis 12, 17 dice lo siguiente: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Qué representa la mujer? La iglesia. Y se fue a hacer guerra contra el resto o el remanente de la simiente de ella. ¿Y por qué odia el dragón a la simiente de la mujer? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La ira final de Satanás tiene algo que ver con los mandamientos de Dios. Lo dice claramente este versículo. Y este versículo en Apocalipsis 12 viene después de los 1260 años, después que la tierra, el territorio de los Estados Unidos, ayuda a la mujer. Esto está describiendo el conflicto final. Notemos también lo que nos dice Apocalipsis 14 y el versículo 1. Apocalipsis 14 y el versículo 1. Aquí se habla del sello de Dios. Y dice lo siguiente: después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que son los que van a estar vivos cuando Cristo venga, y eso lo vamos a ver más adelante en otro tema. ¿Y qué tenían los 144,000? Los que van a estar vivos cuando Jesús venga. Tenían el nombre de él y el de su Padre escrito ¿dónde? En la frente. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que Dios escribe en la frente? Porque dice aquí que tienen aquí el nombre del Padre en la frente. ¿Qué representa el nombre? Esto ya lo vimos. Representa el carácter. ¿A dónde se revela el carácter de Dios? El carácter de Dios se revela en forma escrita en su ley. En su ley. La ley es una copia escrita de lo que es el carácter de Dios. Ahora, aquí dice entonces que el sello o el nombre del Padre se coloca en la frente. Vamos a ver qué es lo que coloca Dios en la frente. ¿Qué tiene usted detrás de su frente? El cerebro. Más específicamente, ¿qué parte del cerebro? El lóbulo frontal, a donde toma decisiones, a donde puede distinguir entre el bien y el mal, a donde puede entender la voluntad de Dios y practicarla y tomar decisiones. Por eso está el sello, ¿dónde? En la frente. Pero ¿qué es lo que coloca Dios en la frente que tiene los 144,000? Jeremías 31 y el versículo 33. Jeremías 31 y el versículo 33. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Y esto no está hablando del Israel del Antiguo Testamento, porque el libro de Hebreos está siendo escrito a cristianos. Sigue diciendo, dice el Señor, pondré mis ¿qué? No solo un mandamiento, pondré mis leyes, ¿dónde? En la frente, en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Qué escribe Dios en la frente? En la mente,
sus leyes, los 10 mandamientos. ¿Y qué van a guardar los fieles al final de la historia? Que Satanás va a odiar los mandamientos de Dios. Vamos ahora a la página 269, Isaías 8:16. Nuevamente nos dice que la ley es la que Dios sella en medio de sus discípulos. Dice, ata el testimonio, sella, ¿qué cosa? La ley entre mis discípulos. Nuevamente es la ley la que se sella. Vamos a segunda de Timoteo, el capítulo 2 y el versículo 19. Segunda de Timoteo 2:19. Vamos a encontrar en este versículo que los que tienen el sello de Dios se apartan de la iniquidad o del pecado. ¿Qué es el pecado? Transgresión de la ley. Así que si los que tienen el sello se apartan de la iniquidad, se están apartando ¿de qué? Del pecado, que es transgresión de la ley. Vamos a leer este versículo. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Está hablando del fundamento de Dios y de su sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Yo pregunto, ¿los 144,000 son suyos? Oh, la generación final. Dice, conoce el Señor a los que son suyos y, ¿qué más? Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Qué interesante. Entonces los cristianos, Dios espera que los cristianos se aparten de la iniquidad. Sí, para tener el sello tiene que apartarse de la iniquidad. Ahora, la palabra iniquidad que se usa aquí no es la misma palabra anomías que vimos en un tema anterior. Aquí la palabra es adiquía. Pero quiero mostrarles que la palabra adiquía, iniquidad, es sinónima a la palabra anomías, que se traduce transgresión de la ley. Note lo que dice Mateo 7:23. Aquí está hablando de los que echan demonios en el nombre de Jesús, los que hacen milagros en el nombre de Jesús, los que profetizan en el nombre de Jesús, y que Jesús les va a decir algo muy doloroso. Dice Mateo 7:23, pero os digo, Mateo 7:23, luego Lucas 13:27. Mateo 7:23 dice, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. La palabra maldad ahí es la palabra anomías. Es la mismita palabra idéntica que se traduce en 1 Juan 3:4, transgresión de la ley. Es decir, aquí se podría traducir, apartaos de mí, transgresores de la ley. ¿Qué va a decirle Jesús a aquellos que reclamaron su nombre, hasta hicieron milagros y dieron profecías y echaron demonios, pero que realmente no estaban conectados con Jesús, que transgredían la ley de Dios? ¿Qué va a decir Jesús? Nunca los conocí yo a ustedes. Ahora, Lucas 13:27 tiene el mismo concepto, pero se usa la palabra adiquía que leímos en 2 de Timoteo 2:19. Es el mismo pensamiento, pero una palabra distinta. Dice, pero os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de adiquía, hacedores de maldad. Es decir, que la palabra que se usa en 2 Timoteo 2:19, iniquidad, es sinónima a la palabra anomías, que significa transgresor de la ley. ¿Entendieron el punto? Ahora, vamos a encontrar en el mensaje del tercer ángel que se presenta un contraste entre los que adoran a la bestia y los que son fieles a Dios. Vamos a leer el mensaje del tercer ángel y luego leemos el versículo 12, que en realidad es la conclusión del mensaje del tercer ángel. Dice, y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca, ¿dónde? En su frente o en su mano, de eso hablaremos después. Los fieles de Dios solo reciben la señal, ¿dónde?
En la frente. Pero los seguidores de la bestia, a la bestia no le importa si es en la frente o si es en la mano. Eso tiene una importancia. Lo vamos a ver hacia el final del tema. Sigue diciendo en el versículo, nuevamente el versículo 9, el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Todo esto lo vamos a estudiar en el futuro. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y ahora repite lo mismo que decía el versículo 9. Dice en el versículo 11, nuevamente: y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran ¿a quién? A la bestia. ¿Qué más? A su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Ese es un grupo. Los que adoran la bestia, la imagen y reciben ¿qué cosa? La marca. Ahora en el versículo 12 se presentan los fieles. Fíjense lo que dice en Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos. ¿Y qué caracteriza a los santos? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Se presenta un contraste entre los que adoran la bestia, su imagen y reciben la marca, y por el otro lado están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Así que el primer punto que quiero que notemos es que el conflicto final tiene que ver es con qué cosa, con la ley de Dios. Es el concepto más amplio, tiene que ver con los 10 mandamientos. Los fieles tendrán los 10 mandamientos escritos en la frente, los infieles desobedecerán los mandamientos de Dios. Los fieles tendrán el sello de Dios porque se han apartado de la transgresión de la ley, mientras que los que tienen la marca de la bestia seguirán transgrediendo la ley, aun cuando van a decir Señor, Señor, y van a hacer milagros, y van a dar profecías, y van a echar demonios, y van a tener mucho escándalo en el servicio religioso. Ahora vamos a ver el círculo un poco más pequeño. El conflicto final tiene que ver con la primera tabla de la ley. Ven que vamos de lo amplio a la primera tabla al sábado. Es decir, el conflicto final tiene que ver con los primeros 4 mandamientos de la ley de Dios. No solamente con la ley en general. Nota lo que dice Deuteronomio, el capítulo 6, Deuteronomio 6, el versículo 4 y el versículo 5, y luego seguimos leyendo después. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el primero y gran mandamiento, ¿sí o no? Jesús en Mateo 22 dijo que ese es el primero y el gran mandamiento. ¿Cuáles mandamientos resume este gran mandamiento? Los primeros 4. Porque si yo amo a Dios, no voy a tener otros dioses. Si yo amo a Dios, yo no voy a hacer ídolos que rebajen mi concepto de Dios. Si yo amo a Dios, voy a respetar su nombre. Si yo amo a Dios, voy a guardar su santo sábado, el sábado de Él, porque es el sábado del Señor tu Dios, y Dios lo llama mi santo día. Ahora, ¿qué recomendación se dio aquí después que se dice que Israel debe amar a Jehová su Dios de todo corazón, con toda el alma y con todas sus fuerzas? ¿Qué debe hacer con ese concepto? Versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y los atarás como una señal donde en tu mano, y estarán como que frontales entre tus ojos. Ahora, la marca de la bestia puede ser o en la frente o en la mano.
Pero aquí dice que se deben poner como señal en la frente y en la mano. Es un detalle importante. Así que ¿a dónde se debía escribir este concepto que leímos? Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿A dónde se debía poner eso? Se debía poner eso como frontales en la mente. ¿Y con qué mandamientos tiene que ver este consejo de amar a Dios, como dicen, por sobre todas las cosas? Tiene que ver con los primeros 4. En realidad no tiene que ver con los últimos 6. Los últimos 6 no describen nuestra relación con Dios. El mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, tiene que ver con un plano horizontal. No matarás, un plano horizontal. No cometerás adulterio, nuestros prójimos. No hurtarás, nuestros prójimos. No hablarás falso testimonio, nuestros prójimos. No codiciarás, nuestros prójimos. Es decir, lo que deben escribir en sus frentes es que Dios se debe amar por encima de todo. Un resumen de los primeros 4 mandamientos de la ley de Dios. El punto central, estamos en la página 4, el punto central en el conflicto final será la adoración. ¿Están de acuerdo? Se va a repetir a nivel global la historia de Daniel 3. ¿Cuál era el conflicto en Daniel 3? Tenía que ver con adoración. 11 veces se menciona la palabra adorar en Daniel 3. ¿Tenía que ver también con los mandamientos de Dios? Sí, especialmente mandamientos que dicen no te inclinarás a ninguna imagen y no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y eso se va a repetir globalmente. Ya la imagen no va a ser literal, ni la bestia como Nabucodonosor, que fue bestia literal. No va a ser. Esto ahora llega a representar sistemas a nivel global al final de la historia. Va a tener que ver con la adoración. Ahora, fíjense en el manual, en la página 270, van a darse cuenta que el conflicto final tiene que ver con estos primeros 4 mandamientos. En el capítulo 13 de Apocalipsis se describe la falsa adoración a la bestia y a su imagen y a la recepción de la marca. En contraste, el mensaje del primer ángel describe a aquellos que adoran al Creador. Ahora fíjense este resumen aquí. En Apocalipsis 13:4 dice que todo el mundo va a adorar ¿a quién? A la bestia. Yo pregunto, ¿sería esa una violación del primer mandamiento? ¿No tendrás dioses ajenos delante de mí? Sí. En segundo lugar, toda la tierra va a adorar la imagen de la bestia. ¿Sería esa una violación del segundo mandamiento? ¿No te harás imagen ni te inclinarás a ella? Sí, Señor. El tercer punto es que dice en Apocalipsis 13:6 que la bestia blasfema el nombre de Dios. ¿Cuál mandamiento es ese? El tercero. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y la bestia ataca al Creador. Ataca su santo día, estableciendo un día rival. Entonces yo pregunto, ¿sobre cuáles mandamientos tiene que ver el conflicto final? Con la primera tabla de la ley, con los primeros 4. Pero ahora necesitamos ir al círculo más pequeño. El conflicto final no solamente tiene que ver con la ley de Dios, los 10 mandamientos. No solo tiene que ver con los primeros 4 mandamientos, sino que tiene que ver específicamente con el 4.º mandamiento de la primera tabla de la ley. Vamos al Salmo 95 y el versículo 1 al 6. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande, el Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Y ahora viene el versículo clave. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos,
Tres formas de decir lo mismo. Adoremos, postrémonos, arrodillémonos. ¿Por qué? Oh, delante de Jehová nuestro Hacedor. ¿Por qué adoramos a Dios? Porque es nuestro creador. Note Nehemías 10 y el versículo 6 dice lo mismo. Nehemías 10:6. Tú solo eres Jehová. ¿Por qué solo Él es Jehová? Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas. ¿Y cuál es el resultado? Y los ejércitos de los cielos te adoran. ¿Por qué los ejércitos de los cielos adoran a Dios? Porque Dios los creó. Lo dice el texto. Apocalipsis 14, 6 y 7 conecta nuevamente la creación con la adoración. Apocalipsis 14, 6, lo hemos leído antes. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y luego, ¿qué dice? Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Por qué adoramos a Dios según todos estos versículos? Porque Dios es el creador. Cuando Dios haga cielos nuevos y tierra nueva, también lo vamos a adorar porque hizo cielos nuevos y tierra nueva. Isaías 66, 22 y 23 en la página 271. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, y voy a decirlo como dice en el original, y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. ¿Está claro? Adoramos a Dios, ¿por qué? Porque Dios es el creador. No solo al principio, sino cuando haga cielos nuevos y tierra nueva. Ahora, adoramos a Dios porque es el creador, pero nos dice que Dios estableció una señal del creador. Así que no podemos adorar a Dios recordándole como creador, al menos que guardemos su señal. Usted no puede decir, yo adoro al creador y echar a un lado la señal del creador. Vamos a Éxodo 31 y el versículo 17 a donde se habla de la señal. Hablando del sábado dice, señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Y siempre hay gente que dice, ve, es solo para Israel. ¿Dónde está la palabra solo ahí? ¿Ahí aparece la palabra solo? No. ¿Por qué Dios dice que el sábado, en ese versículo, es señal entre Dios e Israel? Porque Israel era su pueblo en ese momento. No iba a decir que es señal entre él y la iglesia. La iglesia no existía todavía. Dios sencillamente está declarando en ese momento, Israel era su pueblo, y dice que el sábado era señal entre él e Israel. Pero no dice solo o exclusivamente entre él e Israel. Y fíjense cómo termina el versículo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Y ahora viene la razón. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el séptimo día cesó y reposó. ¿Se dieron cuenta aquí que esto tiene mucho más que ver con todos los seres humanos que con los judíos? Dice que Israel debía guardar el sábado por el Creador. Entonces la gente antes de Israel no necesitaba recordar al Creador guardando el sábado. Y después de Israel nadie tiene que guardar el sábado recordando al Creador. No, el hecho de que dice que el sábado es señal del Creador significa que cuando Dios estableció el sábado, lo estableció para todos los tiempos y para todas las personas. Noten Ezequiel 20 y el versículo 12. Nuevamente dice que el sábado es la señal. Dice allí, y les di también mis días de reposo, mis sábados, para que fuesen, ¿por qué? Por señal entre mí y ellos,
para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Y algunos dirán, bueno, pastor, pero no es lo mismo decir sello y señal. Está bien, el sábado es la señal, pero Apocalipsis dice que habla del sello. Bueno, en la Biblia, señal y sello se usan intercambiablemente. Noten Romanos 4 y el versículo 11. No está hablando del sábado, está hablando de la circuncisión, pero demuestra que señal y sello se usan sinónimamente. Dice aquí, en cuanto a Abraham, y recibió la circuncisión como ¿qué? Señal. Como señal, como sello. O sea, señal y sello son intercambiables. Recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Así que el sábado es la señal o el sello de Dios que se coloca en la frente. Ahora, notemos otro punto muy interesante. En los días de Ezequiel, el pueblo de Israel estaba por ser llevado cautivo por Nabucodonosor, por su apostasía, porque estaban cometiendo las terribles abominaciones de las naciones circundantes. En el capítulo 8 de Ezequiel, Dios le muestra a Ezequiel una abominación que su propio pueblo está cometiendo. Y Ezequiel dice, wow, eso está terrible. Y Dios dice, tú no has visto nada todavía, te voy a mostrar una abominación peor que esa. Y Dios le muestra una abominación peor que esa. Y Ezequiel dice, wow, eso está terrible. Y Dios dice, no has visto nada todavía, te voy a mostrar una peor que esa. Lo que culmina la lista de abominaciones, la peor de todas, está en Ezequiel 8:16. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Los que profesaban ser pueblo de Dios estaban adorando al sol. La peor abominación de todas. Pero yo pregunto, ¿todos estaban cometiendo esa abominación? No. Noten Ezequiel 9 y vamos a leer los versículos 5 y 6. Perdón, el capítulo Ezequiel 9 y el versículo 4 y 5, más bien. Y le dijo Jehová, aquí se va a colocar una señal en la frente de los que son fieles en la ciudad, de los que no están cometiendo las abominaciones. Dice, y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una ¿qué? Una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad, no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Y luego dice que los que tenían la señal no iban a ser destruidos. ¿Cuántos grupos había entonces en Jerusalén? Los que tenían la señal de Dios y los que no tenían la señal. Ahora, algunos dicen, pero pastor, usted está diciendo que Dios destruyó a Jerusalén y la gente rebelde en Jerusalén porque estaban adorando el sol y habían olvidado el sábado. Eso es precisamente lo que estoy diciendo. Noten en la página 272, en Jeremías 17, Dios explica por qué razón destruyó la ciudad de Jerusalén. Dice, no obstante, si vosotros me obedeciereis, dice Jehová, no metiendo carga por las puertas de esta ciudad en el día de reposo, sino que santificareis el día de reposo, no haciendo en él ningún trabajo, entrarán por las puertas de esta ciudad en carros y en caballos los reyes y los príncipes que se sientan sobre el trono de David, ellos y sus príncipes, los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, y esta ciudad será habitada para siempre. Si ustedes observan el sábado como debe ser, ¿qué va a pasar? La ciudad va a permanecer para siempre. ¿Pero por qué fue destruida la ciudad?
estaban adorando al sol. Pero los que no estaban adorando al sol, los que tenían la señal en la frente, no murieron en la destrucción. Noten lo que dice el versículo 27, el otro lado de la moneda. Pero si no me oyereis para santificar el día de reposo, y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en el día de reposo, yo haré descender, ¿qué cosa? Fuego en sus puertas, y consumirá los palacios de Jerusalén, y no se apagará. Ahora, ¿por qué traigo a colación lo que dice Ezequiel? Porque el libro de Apocalipsis lo que hace es tomar de Ezequiel en el capítulo 13 y 14. Hay un grupo en el capítulo 14 y el versículo 1 y también el capítulo 7, 1 al 4, que tienen en su frente, ¿qué cosa? El sello de Dios. ¿Van a ser protegidos esos en la destrucción final del mundo? Sí, Señor. Pero hay otro grupo que tienen, ¿qué cosa? Tienen la marca de la bestia. Están practicando las abominaciones, están tomando el vino de la abominación de la ramera. ¿Van a ser protegidos esos? No, van a ser destruidos. Entonces, ¿qué es lo que distingue a los impíos de los justos? Lo que distingue a los justos es que ellos tienen el sello o la señal de Dios, ¿dónde? En su frente. Y fíjense que se pone en contraste en Apocalipsis los que tienen la marca de la bestia y los que tienen el sello de Dios. Noten Apocalipsis 13, 16 y 17. Hablando de lo que hace esta bestia que se levanta de la tierra y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Esta no es la marca que pone Dios, sino la marca que pone la bestia que se levanta de la tierra. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y en el siguiente versículo, en el 14:1, se presenta el grupo que está en contraste con este. Se acaba de hablar del que tiene la marca en la frente. Ahora dice, después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en su frente. Amén. ¿Sobre qué mandamiento es el conflicto final? Sobre la primera tabla. ¿Y cuál mandamiento específico en la primera tabla? El sello de Dios, el recordativo del Creador, el sábado. Ahora quiero mencionar algo sobre la arqueología y el sello de Dios. Esto lo mencioné ayer, pero vamos a tratarlo nuevamente porque demuestra que el sello de Dios tiene que estar en el centro de la ley. Hace unos años estaba yo en la Universidad de Andrews, donde saqué mi licenciatura y una maestría en artes y una maestría en divinidades. Cuando estábamos de vacación, pues yo iba a la biblioteca, porque no tenía que estudiar, y buscaba, me iba por los estantes de los libros y buscaba material que pudiera fotocopiar para poner en mi archivo, porque yo sabía que no iba a tener acceso a la biblioteca para siempre. Y una de esas vacaciones estaba yo viendo por los estantes y encontré unos libros verdes así bien grandotes. El nombre de los libros es Ugarítica. Ugarit era una ciudad en Canaán, alrededor del tiempo cuando se dieron los 10 mandamientos, alrededor de la misma época. Y yo no sé por qué yo bajé uno de esos tomos, son varios tomos, y me puse a hojear el libro, y de repente llegué a una página, y yo dije, wow, esto está bien interesante. Había, no solo en esa página, sino en las subsiguientes, había fotos de tablas de barro que estaban escritas por ambos lados. Ahora es interesante que estas tablas, escritas en un idioma que se llama cuneiforme, esa es la escritura, eran en realidad un pacto entre un rey soberano y un rey vasallo. El rey vasallo le prometía lealtad al soberano y el soberano prometía proteger a su siervo o al vasallo. Lo interesante es que descubrí que estas tablas eran pactos entre el rey mayor y el rey menor de una nación subyugada a la mayor. También descubrí que lo que estaba escrito en el primer lado de la tabla
se repetía de nuevo en el segundo lado de la tabla. Y luego miré y encontré que en un lado de la tabla, cuando el barro estaba suave, porque se escribía, se hacía la escritura en las tablas cuando el barro estaba suave, me di cuenta que cuando el barro estaba suave, se había colocado un sello grandote que borraba una buena porción de la escritura en un lado. Es decir, cuando se colocaba el sello, no se podía leer todo el pacto que estaba allí. Pero los que hacían el pacto, lo que hacían era escribir el mismo pacto en la parte de atrás de la tabla, para que un lado mostrase su autenticidad, porque tenía el sello, y el otro lado podían leer el pacto. Seguí leyendo los subtítulos debajo de las fotos y descubrí que esos sellos tenían 3 características, 3 puntos. El nombre del rey que estaba haciendo el pacto, el oficio que tenía rey, y en tercer lugar, el territorio sobre el cual gobernaba. Por ejemplo, una de las tablas dice Nicmadu, rey de Ugarit, la ciudad de Ugarit. Y yo digo, wow, eso está interesante. En la época cuando se dieron los 10 mandamientos, aquí tenemos un pacto escrito en tablas. Las tablas están escritas por ambos lados. Es un pacto entre un rey soberano y sus súbditos. El sello está en el centro y el sello tiene 3 puntos. ¿Y será posible que Dios dio los 10 mandamientos en esa época como se daban todas las demás leyes? Sí. Deuteronomio 4:13 dice que la ley de Dios, los 10 mandamientos son el pacto de Dios. Fueron escritos los mandamientos en tablas, ya no de barro, pero de piedra. Deuteronomio 4:13. Las tablas estaban escritas por ambos lados. Éxodo 32:15 y 16. En el centro de la tabla debemos hallar ¿qué? El sello del que dio la ley, que hace que la ley sea auténtica. ¿Y qué 3 características debe estar en el sello? El nombre del dador de la ley, el oficio que desempeña y el territorio sobre el cual gobierna. ¿Cuál es el único mandamiento que tiene esas 3 características? El 4º mandamiento de la santa ley de Dios. Elena White por eso escribió En armonía con la arqueología, en Patriarcas y Profetas, página 307. El 4º mandamiento es, entre todos los 10, el único que contiene tanto el nombre como el título del legislador. Legislador significa el que dio la ley. Es el único que establece la autoridad de quien dio la ley. Así contiene, ¿qué cosa? El sello de Dios puesto en su ley como prueba de su autenticidad y vigencia. ¿Sería cosa seria sacar el sello de Dios de ahí y poner otro sello? Daniel 7:25 dice que un poder pensó que podía hacer eso. El cuerno pequeño, que representa ¿cuál poder? El papado. Dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar ¿qué? Los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. La profecía decía que el cuerno pequeño, el papado, iba a pensar que podía cambiar la ley de Dios. Ahora, yo voy a pasar por alto la siguiente sección donde dice Apocalipsis 12, 16 y 17, porque el tiempo vuela rápidamente. Pero ustedes pueden leer eso allí. Por eso animo a los que están viendo por nuestro canal de televisión que se consigan un ejemplar del manual. Es muy importante. Ahora vamos a ver si la Iglesia Católica profesa haber cambiado el día. Vamos a ver si ellos dicen, nosotros lo cambiamos. En el catecismo de Peter Geierman, se llama A Convert's Catechism of Catholic Doctrine, encontramos en la página 50 lo siguiente. ¿Cuál es el día sábado? Respuesta. El sábado es el día de reposo. Pregunta. ¿Por qué guardamos el domingo en vez de guardar el sábado? Respuesta.
observamos el domingo en vez del sábado porque la Iglesia Católica transfirió la solemnidad del sábado al domingo. ¿Está claro? ¿Pensará que? Cambiar los tiempos y la ley. Ahora, es interesante que el hombre que recibió la respuesta, porque es una pregunta que hizo un individuo, el que dio la respuesta, el hombre estaba confundido, el que quería la respuesta, y se imaginó que debía haber un error, y por lo tanto le escribió una carta al famoso cardenal Jaime Gibbons de Baltimore, y le preguntó si en verdad la Iglesia Católica había cambiado el día de reposo del sábado al domingo, como decía el catecismo de Peter Geierman. Y aquí está la respuesta, escrita por el canciller H.F. Thomas, noviembre 11, 1895, quien era canciller del cardenal Jaime Gibbons. Claro que la Iglesia Católica Romana dice que el cambio fue suyo. Y este acto, ahora escuchen bien, y este acto constituye una ¿qué? Marca. Una marca de su poder eclesiástico y de su autoridad en asuntos religiosos. Interesante. En la revista Catholic Record, septiembre 1, 1923, encontramos esta cita. El domingo es nuestra marca de autoridad. La Iglesia está por encima de la Biblia y este cambio de la observancia del sábado es una prueba de tal hecho. Extraordinaria cita, audaz. Por eso el cuerno pequeño se sienta en el templo de Dios haciéndose parecer Dios. Se le llama el hombre de pecado porque usurpa el lugar de Dios y pone su propia señal en lugar de la señal que exalta al Creador. Leamos la siguiente cita. Por largo tiempo todas las naciones cristianas dependían de la Iglesia Católica. Y como hemos visto, los varios estados imponían por ley sus ordenanzas, las cuales exigían la adoración y la suspensión del trabajo el domingo. El protestantismo, al desechar la autoridad de la Iglesia, no puede dar una buena razón que sustente su teoría dominical. Y por lo tanto debería por lógica guardar el sábado como día de reposo. Al redactar leyes que mandan a santificar el domingo, el Estado está reconociendo inconscientemente la autoridad de la Iglesia Católica y está implementando más o menos fielmente su prescripción. La santificación del domingo como día de adoración pública al Dios omnipotente es una creación puramente de la Iglesia Católica. Qué interesante, eso es un autor católico, John Gilmary Shea, en una revista, The American Catholic Quarterly Review. Ahora pasemos por alto las siguientes tres citas y vamos a la página 275, donde la hermana White explica qué fue lo que pasó con el cambio del sábado. Dice, pero no paró aquí la obra del jefe engañador. Había resuelto reunir al mundo cristiano bajo su bandera y ejercer su poder por medio de su vicario, el orgulloso pontífice que aseveraba ser el representante de Cristo. Realizó su propósito valiéndose de paganos semiconvertidos, de prelados ambiciosos y de eclesiásticos amigos del mundo. Convocábase de vez en cuando grandes concilios en que se reunían los dignatarios de la iglesia de todas partes del mundo. Casi en cada concilio, el día de reposo que Dios había instituido era deprimido un poco más, en tanto que el domingo era exaltado en igual proporción. Así fue como la fiesta pagana llegó a ser honrada como institución divina, mientras que el sábado de la Biblia era declarado reliquia del judaísmo y se pronunciaba una maldición sobre sus adoradores, observadores. Vamos a leer la siguiente cita. El Señor manda por el mismo profeta, ata el rollo del testimonio y sella la ley entre mis discípulos. El sello de la ley de Dios se encuentra en el cuarto mandamiento. Este es el único de los 10 mandamientos que contiene tanto el nombre como el título del legislador. Declara que es el creador del cielo y la tierra y revela así el derecho que tiene para ser reverenciado y adorado sobre todos los demás.
Aparte de este precepto, no hay nada en el Decálogo que demuestre qué autoridad fue la que promulgó la ley. Cuando el día de reposo fue cambiado por el poder del Papa, se le quitó el sello a la ley. Los discípulos de Jesús están llamados a restablecerlo, elevando el sábado del cuarto mandamiento a su lugar legítimo como institución conmemorativa del Creador. Esa es nuestra tarea. Entonces yo pregunto, ¿cuántos grupos va a haber en el mundo al final de la historia? 2. Ahora, ¿por qué la bestia da la señal en la frente o en la mano derecha? La frente significa que hay algunas personas que van a guardar el domingo, están completamente engañados en su mente pensando que el domingo es el día de reposo. Pero hay otros, la mano representa el trabajo en la Biblia. Hay otros que para poder comprar y vender, para poder trabajar por conveniencia, para que la mano pueda trabajar, aunque no están convencidos de que el domingo es el día de reposo, van a recibir la señal en la mano. Es parecido a lo que pasó con Adán y Eva. Eva pecó engañada. Adán no. Adán pecó por conveniencia, a sabiendas. ¿Están entendiendo? 2 diferentes formas. Al final de la historia es igual. Habrá personas que hay personas que saben que el sábado es el día de reposo, pero por poder comprar y vender y trabajar, siguen guardando el domingo. Hay otros individuos que creen en su mente, están completamente mesmerizados, engañados, de que la bestia tiene razón y que el domingo es el día de reposo. Igual, ambos grupos se pierden porque ambos grupos tienen la Biblia. Así que ese será el conflicto final, el sello de Dios o la marca de la bestia.